Se afronta como todas, con la misma mentalidad. Ni si yo fuera Baskonia, ni siendo yo Zaragoza o cualquier equipo, enfrentaría a un equipo imaginando que es imposible ganar o perder. Eh, Aparte nosotros no estamos como para andar eligiendo rivales. Tenemos que ganar porque lo necesitamos y porque además ganar nos sumaría un punto y nos daría confianza y nos haría ganar también respeto en la liga, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos con qué hacerlo. Es un gran equipo, no hay ninguna duda. Utiliza muy bien su energía, es grande, físico, muy bueno en uno contra uno y es donde nosotros mayores problemas tenemos, así que ahí tendremos una prueba de fuego, a ver qué somos capaces de hacer. Obviamente que no podemos tirarle solo la responsabilidad a los jugadores de que defiendan uno contra uno. No estoy diciendo eso cuando hablo de que tenemos problemas de uno contra uno. No estoy diciendo que le ponemos que el problema lo tienen los jugadores y que la táctica no. Es tácticamente quizás estemos mal parados y no protejamos a los jugadores que defienden el balón. Tenemos que hacerlo bien y obviamente hacer uso de algunos defectos que ellos tienen. En su balance defensivo a veces tienen problemas y cuando juegan, cuando enfrentan a un equipo que juega con mucha dinámica, que no tiene mucho la bola en la mano, eso les molesta porque a ellos les gusta presionar el balón, defender bien los pick and roll. Son muy molestos con Henry, con Vildosa, un tipo como Fall, que es gigante, lo usan bien protegiendo la pintura. Un entrenador como Ivanovic que ya sabemos cómo hace defender a sus equipos, así que sabemos que vamos a enfrentar un equipo durísimo, muy completo, pero que como todos los equipos tienen sus debilidades y vamos a intentar atacarle las debilidades y fortalecer o potenciar nuestras fortalezas. Es un placer para mí enfrentarlo. Lucas es un jugador, bueno, nada, de una calidad exquisita, un talento tremendo, guapo también, o sea, no guapo de lindo como es acá, guapo de garra, ¿no? Le gusta tomar tiros importantes, es un jugador con una mentalidad ganadora. Pero como lo quiero tanto, como persona, es un encanto de persona, es un caballero, es un niño joven, pero a la vez la vida de Trotamundo lo ha madurado mucho, muy rápido y nada, le deseo lo mejor, solo que pierda, pero a él le deseo lo mejor.